Saludos amigos, bienvenidos a este tu espacio Conexión Ciudadana. Soy Ricardo Yen. Agradecemos al Señor el Todopoderoso que nos permite una entrega más desde este espacio. Desde Conexión Ciudadana abordamos temas cruciales y fundamentales para la vida de este municipio de Bonao, de toda la provincia de Monseñor Noel y por vía de consecuencia de toda la República Dominicana. 4 tópicos cruciales: economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales. Esta transmisión se está realizando desde el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Te animo a que vayas ahora, escribas Conexión Ciudadana en YouTube, te suscribas, des like y además de eso puedes emitir tus juicios y criterios en esta transmisión en YouTube, en el canal de nuestra plataforma Conexión Ciudadana. Del mismo modo, esta transmisión se está realizando, se está llevando a cabo en estos momentos en la emisora digital Cordillera FM en Bonao, en Facebook, con un alcance local en toda la región norte o Cibao y también del país y el mundo, porque la magia de las redes sociales nos permite llegar a cada rincón del país y a cada rincón del planeta por un criterio básico, como diría Malujan: somos una aldea global. Y las redes sociales han impulsado la interconectividad entre los pueblos, de modo que por la vía digital no hay tantas barreras en el campo de la comunicación. Asimismo, esta transmisión se está realizando desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. Agradecemos asimismo a las personas que se van conectando desde el minuto 1 hasta el final también de las diferentes transmisiones que hemos hecho hasta el día de hoy, y tanto los que se sintonizan en Cordillera FM, en Conexión Ciudadana en YouTube, así como mi cuenta personal como Ricardo Yen RD. Nuestra misión es poder acompañar al pueblo, a la gente, en sus aspiraciones, en sus ilusiones. Y nosotros creemos que la comunicación, la actividad de la comunicación debe estar también al servicio de la gente, de las grandes mayorías, porque es muy usual que esté, casi siempre ha sido así, que está al servicio de los poderosos, de los que tienen más posibilidades. Entonces, nosotros hemos decidido nadar en ese sentido contra la corriente y convertir este espacio en una tribuna de la gente. Desde Conexión Ciudadana han perfilado diferentes figuras del mundo académico, político, intelectual, activistas sociales, dirigentes comunitarios, profesores, intelectuales, es decir, las fuerzas vivas de este municipio y también de actores nacionales se han dado cita en Conexión Ciudadana abordando, insisto, temas fundamentales y temas cruciales. Estos 4 pilares: economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales, objeto de políticas públicas, y es por ello que creemos que las políticas públicas deben tener un marcado acento social. Y por vía de consecuencia, Conexión Ciudadana, desde el día 1, desde el 18 de marzo hasta la fecha, su gran tarea ha sido también comunicar esas diferentes inquietudes de la población y por vía de consecuencia, como hemos planteado, elevar el nivel de la discusión de los temas cruciales de la nación y de este municipio. Señores, quizás el que nos está viendo en estos instantes dice: pero ¿por qué repiten tanto este mismo tema? Y es que, como es bien sabido, hace 2 meses y pico, estamos hablando de principio de abril de este año 2025, el país fue conmocionado. Fue conmocionado tras el colapso de el techo de la famosa discoteca del Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, en la capital, casi frente a la Cervecería Nacional Dominicana. Este hecho, que lamentablemente dejó un saldo de casi 300 personas fallecidas, también heridos, ha llevado luto, ha llevado dolor a diferentes familias de este país, además en sentido general a toda la sociedad dominicana. Este hecho
insisto, ha causado conmoción hasta el día de hoy. Lo que lamentamos es que, si bien es cierto que en todo proceso investigativo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, debe llevar lo que los abogados llaman el debido proceso, no menos cierto es que el debido proceso en la República Dominicana está en función del peso económico, político o capital de relaciones que tenga un individuo frente a la justicia. Es decir, la justicia dominicana no actúa igual frente a un poderoso que a un hijo de Machepa. La justicia dominicana no actúa igual que un adinerado, que una persona que es un asalariado, una persona común. La justicia no actúa igual con un apellido sonoro y con otro que no tiene ningún tipo de preeminencia social, política o económica. La justicia no actúa y no tiene el mismo trato con las personas que tienen acceso al poder político con relación a los que no tienen acceso al poder político en la República Dominicana. Eso es de facto, eso es de hecho. Y esta tragedia del Jet Set no ha sido la excepción. Han habido casos de personas, digamos, con menos perfil, pero que sí tenían, digamos, un edificio pequeño, sobre todo en el interior del país, y hemos visto que la justicia dominicana ha actuado de forma rápida, ¿verdad? Y ha encarcelado al propietario o a los propietarios de ese inmueble. Pero hemos visto, la evidencia empírica demuestra ahora que en este caso no ha tenido el mismo trato que en episodios anteriores, que en situaciones con menos relevancia social de los propietarios o el dueño. Estamos hablando de que el dueño de esta discoteca colapsada, cuyo techo colapsó, como hemos dicho, a principios de abril, Antonio Espaillat, es dueño de un emporio mediático, uno de los emporios mediáticos más importantes de la República Dominicana, incluso que, por evidencia, sí, tuve que el grupo RCC Media tomó mucha audiencia de la misma Z por los mismos periodistas, comunicadores y profesionales que estaban en otros medios de comunicación muy prestigiosos, que con esta nueva plataforma, con tecnología y todo eso, pues tienen un espacio desde el punto de vista mediático. Y hace cerca de un mes estuvo en nuestro espacio en una entrevista en exclusiva una abogada y experta en comunicación corporativa, ¿verdad? Y ella explicaba, Evelyn Rojas Pereira explicaba de cómo por ese mismo poder mediático y esa capacidad que tiene de conducir la opinión pública, qué piensa la gente, se ha dado un trato diferente. Recordemos que Antonio Espaillat concedió una entrevista a la periodista Edith Febles. Y asimismo, en el mismo espacio que tuvimos con la señora Pereira, Evelyn Rojas Pereira, donde ella explicaba de cómo a través de una estrategia de comunicación corporativa se podía humanizar la figura de Antonio Espaillat, en cuyos hombros descansan casi 300 vidas por la irresponsabilidad y los vicios aparentemente de esa construcción. Todavía no han salido las estimaciones y los estudios técnicos de qué realmente provocó este hecho, esta tragedia, pero no menos cierto es que tiene una responsabilidad de carácter civil, o sea que en un juicio de fondo, si se da, pues haya responsabilidades incluso hasta de carácter legal. Esto quiere decir que por esa misma estrategia de comunicación por parte de este emporio mediático y económico que tiene el señor Espaillat, pues digamos que ha suavizado la carga social y la carga moral frente a la ciudadanía. Desde diferentes espacios, diferentes actores, y sobre todo no actores,
las personas comunes que estaban ahí, que no tienen ni apellido, que no tienen fama, que no tienen dinero, que no tiene quien los defienda, como el coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, también esos casos deben ser tratados con especial atención. Madres, huérfanos, personas que fueron completamente maltratadas, digamos, por cómo se ha manejado el caso del Yese. Las autoridades, insisto, no han sido lo suficientemente hasta el momento. Dicen que hay investigaciones que están avanzando, pero no se nota la fuerza de la justicia a la hora de accionar en este caso, que involucra a un hombre bastante poderoso, bastante acaudalado, bastante adinerado además y con una influencia en todas las estructuras sociales y en todos los partidos, sea de gobierno o de oposición. Esperamos que esto no quede en el olvido y que una noticia de allá para acá no mate ese hecho, porque son vidas, fueron vidas que hemos perdido y sus familiares necesitan indemnizaciones y además de eso de que se haga justicia. En otros países, en Argentina, en Brasil, hemos visto que la justicia ha dado medidas muy ejemplares para que no haya vicio de construcción y por vía de consecuencia no tengamos nada que lamentar. Señores, como habíamos prometido en las diferentes plataformas de redes sociales, el día de hoy nos acompaña Ramón Castillo Soto, periodista ambiental, como es bien sabido por la audiencia de Conexión Ciudadana. Ramón Castillo Soto tiene una vida entregada al servicio de este municipio y del país en defensa de los recursos naturales, del agua. Ha tenido una proyección local y nacional en defensa del medio ambiente en este municipio y en toda la República Dominicana, y nos distingue su presencia nueva vez en Conexión Ciudadana. Ramón Castillo, ¿cómo se siente? Bienvenido a Conexión Ciudadana. Buenas tardes, el placer es inmenso de estar aquí en Conexión Ciudadana. Buenas tardes al distinguido control. Buenas tardes a toda esta audiencia a nivel local, nacional e internacional. Como siempre, las reiteradas gracias y el honor es nuestro el estar aquí para llegar a cada rincón del país y a cada rincón del mundo. Escuché que de introducción tú hacías un comentario con eminente profundidad que me produjo hasta un poco de nostalgia. Claro. El caso del Yese y cómo las autoridades, sobre todo el Ministerio Público de este país, ese Ministerio Público que dice ser independiente, que no veo la independencia, ha manejado ese caso. El señor Antonio Manuel, Antonio Espaillat. Antonio Espaillat, que tiene medios de comunicación, estaciones de radio por docenas, canales de televisión por docenas, muchos de ellos ilegales, y sobre todo del pueblo dominicano, porque esa corporación dirigida por ese señor por Espaillat, los Rainieri, los Vicini, todos esos medios que tienen son medios del pueblo, porque eran los medios que fueron intervenidos e incautados a la corporación Banintel, recuerda. Y de una manera graciosa, esos señores disfrutan de ellos, de los patrimonios del pueblo dominicano, y han sido protegidos por diferentes gobiernos. Porque ese caso Banintel fue 2000-2004. Indica que van no menos 20 años. Ha habido una confabulación enorme y una protección enorme. Querellas y querellas, pero no ha habido una citación a ese señor. Es un caso bastante grave y esperamos que la presión social, la presión de la calle empuje a una medida ejemplar. Y no es populismo judicial, es que hay casi 300 personas que fallecieron, que sus familiares necesitan. Y hay más de 100 heridos todavía. Correcto.
Correcto. Ramón, usted está de pie en la lucha por la defensa del medio ambiente y ningún territorio cercano o lejano de la República Dominicana escapa de su atención y de sus luchas reivindicativas. Hemos visto en las últimas semanas, desde abril en adelante, un proceso de confrontación entre la empresa minera Barrick Pueblo Viejo con los diferentes comunitarios, sobre todo en zonas aledañas al río Naranjo. Trascendió el caso de la muerte de Jesús Tejada, un comunitario de esa zona, y hay algunos que estiman y apuntan y aseguran que esa muerte fue provocada por los gases lacrimógenos en el proceso de protesta. Nos gustaría que usted nos contextualice sobre esa muerte en el marco de esa lucha social a favor del medio ambiente, cómo ha pasado. Precisamente esa es una muerte que hay que cargársela al sistema. Hay que cargársela al ministro de Medio Ambiente. Hay que cargársela al ministro de Minería, a Juana Barceló, presidenta de esa compañía, y por ende al primer mandatario de la nación, que le ha otorgado permiso para hacer un desmonte criminalmente, para exterminar esa fuente de agua que se llama el río Naranjo, y que ha ordenado desde Palacio atropellar, maltratar con gases lacrimógenos, con proyectiles de goma, con proyectiles esos que usan ahora eléctricos, Sí. a esos humildes y desarrapados campesinos que con el única arma que ellos cuentan es con su voz para denunciar lo que se está cometiendo contra ellos. Una policía nacional pagada por nosotros los ciudadanos. Un ejército pagado por nosotros. Y se prestan para eso. E inclusive, esa zona de Cotuí pertenece a la Regional Cibao Central, que está la sede aquí en Bonao. Pero cuando observamos esos gases lacrimógenos, nos causa un malestar extraordinario. Eso no se había visto nunca. El proteccionismo a una empresa que lo que ha venido ha sido a saquear, a ultrajar y a robar los recursos naturales. Esa muerte de ese humilde campesino luchador, luchando realmente por lo que le confiere y lo que le pertenece, fue producto de la asfixia a través de esos gases lacrimógenos que inhaló a través de su nariz y que fueron a los pulmones y se le congestionó. Pero he escuchado, usted mismo se ha dado cuenta, que los medios nacionales tradicionales han hablado muy poco de ese crimen. Yo viese eso en, por lo menos, un medio importante en uno y en periódicos digitales no muy conocidos, pero en medios nacionales solamente en uno, creo que en Acento. En uno solo. Ahí mismo lo escuché yo. Después lo demás, usted sabrá que se están invirtiendo aproximadamente 10.000 millones. ¿Ustedes saben qué? En aspecto publicitario. Usted se pregunta, ¿qué producto de mercadear tiene él o los gobiernos que publicitar que no sea callar voces y crear bocinas? Recordamos que en el gobierno pasado se hablaron de unos 2.000 y pico, 3.000 millones y fue un escándalo.
Ahora uno observa esos contratos, y eso realmente es escandaloso, de millones. Inclusive hay hasta contratos de redes. ¿Usted lo ha visto? ¿Para qué? Precisamente para eso. Ese caso solamente ha salido en un solo medio tradicional y en algunas plataformas. Aquí mismo en Bonao ha sonado muy poco. En algún programa o dos, muy tímidamente. Después, un silencio total, como está sucediendo con lo que es el caso ese del Yesen. Y eso es producto de la responsabilidad e irresponsabilidad y el entreguismo de este gobierno. Por eso digo que él es el responsable y nada más no va a ser un muerto que van a ver ahí, óiganlo bien. Ahí va a haber un desenlace trágico, eminentemente trágico, como hablábamos en el día de ayer o antier, creo que fue, con un dirigente de allá y con un sacerdote de allá, de esa zona de Cotuí. Ramón, se entiende, por ejemplo, que en el proceso de expansión que tiene la Barrix, y por ejemplo tienen su organización, el tema de defensa, de seguridad, que defienda los intereses de la empresa. Eso se entiende perfectamente porque una lógica del mismo capital y de acumulación, de defender a toda costa la expansión del mismo sistema de expansión de la empresa. Pero lo que ha resultado extraño frente al pueblo dominicano es que las mismas fuerzas públicas que son financiadas, como usted ha planteado, con los impuestos de los contribuyentes, de los ciudadanos, están defendiendo la empresa. Entonces, o era para garantizar el orden sin vulnerar los derechos de protesta de la población, de esa demarcación, y se ha visto como que la balanza ha estado más inclinada a favor de la empresa minera. Así mismo que se ha visto, una parcialización total. Y esos militares están siendo utilizados en el día de hoy como conejillos de indio. Pero estoy seguro que en el mañana, cuando ellos se sienten a pensar y a meditar, van a llevar ese remordimiento, ese cargo de conciencia, lo van a llevar en su corazón sobre ese atropello que ellos están cometiendo. Que estoy seguro que ahí en ese cordón de viviendas de campesinos deben existir familiares de algunos de esos campesinos. Y ese contrato, oigan bien, esa autorización que le otorga el permiso a esa empresa directo del gobierno, es un permiso criminal. Eso no lo esperaba este país ni este pueblo. Porque se dice muy bien por ahí que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Se habló muy bonito desde los escenarios de la oposición. Muy bonito se habló, pero del dicho al trecho hay un dicho, un hecho bastante grande. Entonces nos preguntamos, ¿qué beneficio ha dejado y le está dejando esa empresa a esas comunidades? Usted va a esos lugares y lo que usted observa es un cordón de miseria. Eso es lo que se observa ahí. Para nadie es un secreto que el contrato que existe entre esa empresa y el pueblo dominicano o el Estado dominicano representado por el gobierno es un contrato leonino. Es un contrato que solamente protege a esa empresa. Se ha hablado mucho de ese contrato 97.3. 97 para la empresa, 3 para el país dominicano. ¿Qué significa? El grueso de la masa para la empresa, la pitrafa para el país dominicano, que es el dueño absoluto del oro que existe en ese lugar. En campaña, uno de los predicamentos fue la revisión de ese contrato, porque se criticó bastante desde la oposición. Eso fue un discurso que se mantuvo ardiendo
Pero ¿quién ya desde los estamentos del eje central gubernamental menciona ese contrato? ¿Cuál legislador menciona ese contrato? Cámara Alta y Cámara Baja. Ninguno menciona en ese contrato. Esos mismos legisladores que en el pasado eran voces que clamaban por la revisión de ese contrato. Y un contrato, oiga bien, ese contrato deja libre de responsabilidad a esa empresa hasta del pasivo ambiental. Entonces, lamentablemente, el pueblo dominicano tiene que empoderarse obligatoriamente, como decía un gran comunicador, Guerrero. Tiene que empoderarse ante esta tétrica situación. Esos comunitarios que cada día se levantan y ven cómo llegan desafiantemente 50, 60, 80 y hasta 100 retroexcavadoras, motosierras, a derribar árboles. Y en una de las semanales, creo que fue esta semana o la pasada, dice el honorable presidente de la República que se está en negociación empresa y campesinos. ¿Y qué negociación es esa? Con el fuete como al buey, dándole chuchazo, chuchazo y chuchazo a esos humildes ciudadanos que no van a tener dónde satisfacer la sed provocada por estos terribles calores con una gota de agua. Ramón, este espacio es súper interactivo. Aquí vemos varias personas conectadas. Vemos a Carlos Ortiz, escribe aquí, saludos. Un gran amigo nuestro, Carlos Ortiz, un gran ecologista. Sí. Que lo invito para mañana, que vamos con el padre Johnny Durán a La Vega, claro. Día del Medio Ambiente. Claro. Dice Carlos Ortiz, saludos mis estimados, este domingo 8 estaremos marchando en San Francisco en contra de Barrick, a favor de los campesinos de Zambrana y en contra de la alianza de Abinader PRM con esa empresa ecocida. Escribe también Carlos Ortiz, ¿qué se sabe de Ramón? ¿Qué sabe Ramón de Loma Miranda? Este gobierno ha sido de lo peor en materia ambiental. Escribe Carlos Ortiz, las mineras son terribles en su daño a la zona aledaña, a su centro de producción. Esa es la principal razón para que no haya una vez más en este país y para que la maldición Falcondo se fume para siempre en Bonao. Carlos Ortiz es un gran ambientalista, un gran amigo, un gran luchador. Precisamente eso que él dice el domingo. Vamos para la marcha contra las Barrick en el pueblo de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Mañana, Día del Medio Ambiente, vamos a estar en La Vega, saliendo a las 9 de la mañana desde el Parque Las Palmas hasta la Catedral de La Vega, donde va a haber una misa por el Día del Medio Ambiente con el sacerdote Johnny Durán, que es el director de la Pastoral Ambiental de la Diócesis de La Vega. Y no es San Francisco que debe de hacer la marcha, es todos los pueblos. Ahora, San Francisco de Macorís hoy día es el pueblo donde hay una cantera de dirigentes. Bueno, estuve en el día de ayer allá y el lunes también con los organizadores de esa marcha. Existe una cantera de dirigentes que no han dado ese brazo a torcer, que no andan buscando una migaja, ni andan buscando un pedacito de pan, ni mucho menos un huesito con una masita, como ha sucedido en Bonao. Es un pueblo que en ese aspecto hay que respetarlo, igual que Maimón. Dirigentes formidables. Y todos los pueblos del país debemos de unificarnos y marchar en contra de esa empresa. Sobre Miranda, que hablaba Carlos, ¿hay verdad? Sí, Miranda. Miranda, para nosotros los ambientalistas, es un caso cerrado.
Aunque nos mantenemos a la expectativa, como hablábamos unos sacerdotes ayer en San Francisco de Macorís, un ojo cerrado y otro abierto, porque aún existen las pretensiones y el enamoramiento de ese banco de agua que se llama Miranda, que es la cordillera central. Miranda fueron los primeros habitantes que residieron ahí, apellido Miranda. Sí. Existe el enamoramiento sobre esos recursos de ahí. Tanto de esa empresa, que lo que ha dejado en todo el litoral de la provincia de Monseñor Noel es un cordón de miseria y una secuela de hombres y mujeres enfermos, producto de los gases contaminantes lanzados a los aires por las chimeneas de esa empresa. Y una agricultura arruinada totalmente. Y además, hay políticos, oíganlo bien, hay políticos que le han estado haciendo el juego a esa empresa y han estado maquinando. Sí. Pero esa loma, aunque no ha sido declarada por decreto Parque Nacional, pero sí por aclamación popular del país dominicano. Pero existe una sentencia del Honorable Tribunal Constitucional de la República, recurrente ante el mundo esa sentencia, e inapelable, que prohíbe todo tipo de trabajo en ese lugar. Yo oí a un comunicador esta tarde, en un programa, en una estación hermana, no, porque nada más es el pedacito de Manaclita, que esto y que el otro. Por eso son vocecitas que todavía sueñan. Y, como decía Calderón de la Barca, los sueños son, se quedarán soñando. Porque el 85% de la población dominicana apoya ese santuario que se llama Miranda, ese santuario, ese 85% no estamos equivocados, e inclusive hay una resolución de la PNUD que se habla poco, Programa de la Nación Unida de Desarrollo, que habló claro, eso es intocable. De ahí es que salen, oigan bien, las principales aguas que abastecen el vaso de la presa Sabana del Puerto Rincón. Esa presa no fue construida por capricho de un gobierno, creo que fue el gobierno de Balaguer. Esa presa lleva el agua a acueducto de la provincia de Duarte, Salcedo, Tenares y otras poblaciones. Pero a la vez irriga más de 122,000 tareas de tierra fértiles. Un impacto directo a la producción. Claro, en esa zona que eran terrenos inservibles, aparte de lo que aporta al sistema eléctrico dominicano. Entonces, de cercenarle, de cortarle esas venas que llevan ese manantial a esa presa, ¿qué sería de esos pueblos? Y por eso esos pueblos están conscientes y siempre han apoyado y seguirán apoyando, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, la no explotación de ese santuario natural que se llama Loma Miranda, enclavado en la cordillera central. Porque esa es la cordillera central. Aunque en este litoral de la cordillera se están haciendo muchas diabluras. Sí. Ahí mismo, sobre todo en Loma Blanco, El Rodeo y esos sitios. Que ya que me siento restablecido de salud prácticamente a toda capacidad, tengo un viaje para ese litoral. Porque están sucediendo muchas cosas, muchos tumbes de árboles. Ahí mismo, en ese frente que tenemos nosotros. En ese frente. Inclusive se habla de carreteras. Entonces, Bonao es un pueblo rico. Y no lo queremos entender. Y muy poco estamos cuidando esas cuencas altas de nacimientos, de ese preciado líquido tan vital para lo que es la vida. Ese mismo Carlos Ortiz es testigo que subimos juntos. ¿Usted sabe dónde? A Cabilma Clara,
donde pretendían construir una hidroeléctrica privada. Oiga bien, privada con el agua de nosotros. ¿Usted sabe qué iba a desaparecer ahí? El río más corto que tenemos, que es el río Masipedro, pero sobre todo ese paisajismo. ¿Y quién era el dueño de ese proyecto? El senador de la provincia de Espaillat. Oiga, paradoja de la vida. Carlos Gómez. Carlos Gómez. Pero por la denuncia, por la protesta social y por el grupo de ambientalistas, ese caso también está cerrado. Ellos siguen, me dicen, con sus sueños, pero van a morir soñando. ¿Usted se imagina que destruyan esa área de Cabilma Clara allá arriba? El mismo Carlos que sabe que estuvimos allá arriba en un lugar donde solamente caben las 4 patas del caballo, que se iba para acá hombre muerto y se iba para acá hombre muerto. Porque nosotros vamos a los lugares de los hechos. A propósito de esa defensa a favor del medio ambiente, hemos visto que los movimientos sociales en la República Dominicana están técnicamente eclipsados y están eclipsados por la fuerza del presupuesto general del Estado, por la fuerza del presupuesto nacional, con los diferentes partidos que han gobernado la República Dominicana, sobre todo en los últimos 50 años. Además de eso, los mismos grupos de interés y sectores empresariales que tienen sus actividades. Y hemos visto que el movimiento a favor de la defensa del medio ambiente ha sido de los pocos movimientos sociales que mantienen una vigencia en el tiempo, independientemente de qué partido esté en el poder e independientemente de los intereses empresariales y corporativos. Y a propósito de eso, Ramón, también trascendió, retornando al tema de esa confrontación que se está dando entre Barrick y los moradores próximos al río Naranjo, y en el sentido general del municipio cabecera de Cotuí, de Sánchez Ramírez. Barrick planteó que el señor Jesús Tejada murió de forma natural. Otra versión dice que los gases lacrimógenos le provocaron un infarto. ¿Cómo ve esas declaraciones de la empresa Barrick Pueblo Viejo? Ese es un argumento de los tantos argumentos de esa empresa. Porque esa empresa, a través de su vocera y su presidenta Juana Barceló, para ella no están haciendo nada. Para ella es una gracia. Para ella no hay contaminación con cianuro ni nada de esas cosas. Para ella ahí no han muerto especies vivas, tales como reses, aves. Un señor que cruzó obligatoriamente a buscar una vaca y cruzó un caño de eso, está que da pena. Que están las fotos ahí, las imágenes. Y como le digo, producto de la censura en muchos medios nacionales, eso no sale a relucir. Entonces, para Juana Barceló, eso fue un pollito que murió. Porque son gente criminales. A ellos lo que les interesa es el aspecto económico única y exclusivamente, y se le importa que todas esas comunidades, que todos esos seres vivos útiles para la nación dominicana desaparezcan. Para ellos eso no fue nada, para ella no es nada. Que vengan aquí a esta estación donde estamos, que habemos 3 ahora mismo, y que nos tiren 4 o 5 gases lacrimógenos y que no aficiemos. No, eso fue que le dio un infarto al corazón. ¿Y qué provocó el infarto? Le provocó el congestionamiento del sistema pulmonar, una persona ya en edad, entonces ahí vino el infarto. Es una argucia de ellos para evitar responsabilidad, aparte de la protección que tienen del actual gobierno. Eso es lo que sucede. Y hemos visto en esa misma dinámica que hasta niños y adolescentes se han sumado en ese proceso de defensa del medio ambiente, especialmente de este acuífero del río Naranjo en Cotuí. Ese es producto de la concientización. Aún no así, quienes deberían de estar ahí, en ese campamento, acompañando a esos campesinos, exigiendo
los diputados de la provincia Sánchez Ramírez de Cotuí. ¿Dónde está? Desaparecieron. El síndico de Cotuí, que la ley medioambiental en su artículo 191 lo faculta a proteger sus recursos naturales. Pero el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, ¿dónde está? Muy bien, sus equipos pesados y sus camiones trabajando ahí en esa destrucción, trabajando ahí. Entonces no se va a aparecer por ese lugar. Pero sí, ahorita llega un proceso electoral dentro de 3 años y andan como el Cristo Redentor, como el Mesías, predicando, llevando ese mensaje que vamos a ayudar a las comunidades, que estamos a favor de las comunidades, por los 4 puntos cardinales de esa comunidad. Pero el senador ahora mismo que preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, que es Antonio Marte, es el vicepresidente, pero a la ausencia del titular, que es el de la provincia, Monseñor Noel Acosta, producto de su fuerte quebranto, él es el titular. Yo no he escuchado a Marte decir absolutamente nada, ni lo va a decir tampoco. Solamente lo he escuchado hablar cuando le quitan el subsidio al combustible, que sabe, aunque no sea mi presidente, pues yo no voy a apoyar esa vagabundería, que le da tanto galón a subsidiario a la Barri, tanto a Falcón y tanto a fulano. Pero de que le restablecen el subsidio, ya está el señor callado. Porque lo que son es comerciantes, son negociantes. Y eso es lo que el pueblo dominicano tiene que asimilar para cuando venga un proceso eleccionario. Por eso hoy día esos mismos personajes, usted sabe que están en contra de las candidaturas independientes. Totalmente en contra. Usted los oye figureando, sí, usted los ve en las redes siempre. Usted lo ve en las redes. Porque son como las cotorras que no pueden estar callados. La cotorra tiene que estar pitando. Así son ellos. Para que lo vean, hay muchas personas ignorantes. Mira fulano, mira mengano, mira aquí. Y eso es lo que sucede. Unas personas que son hasta monopolistas. Monopolio del transporte. Y son senadores. Y hace vida aquí en Bonao. Pero cuando cruza por ahí, por Cotuí, no mira para allá. Esos infelices no me interesan. Para mí son inexistentes. Cuando mira hacia acá, a la izquierda, esos cráteres que dejó esa empresa Falcon Bridge, que ni siquiera con el pasivo ambiental cumplió tampoco, y que lo advertimos muchos años antes. Y ahí están los resultados. ¿Qué dejó Falcon Bridge ahí? La pitrafa para el pueblo. Ni siquiera para allá, mire ese señor. Iban a mirar. Ahora, si faltaran 3 meses para un proceso electoral, usted escuchar esos discursos bonitos, esos discursitos de barricadas que están acabando nuestros recursos naturales, están explotando nuestros ríos. ¿Qué fue lo que más se criticó en el proceso electoral de oposición? Y que inclusive la mayoría de ellos caminaron debajo del paraguas verde, y eso se le olvidó. Respeto al medio ambiente y los recursos naturales, la impunidad y la corrupción. Sin embargo, hoy día es donde más se viola la ley 6400, donde más se maltrata el medio ambiente y los recursos naturales. Claro, señores, estamos con Ramón Castillo Soto, comunicador ambiental, abordando los principales desafíos ambientales del municipio cabecera de Sánchez Ramírez, Cotuí, en este proceso, digamos, de confrontación entre los comunitarios y esa empresa minera. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar con esta interesante entrevista con Ramón Castillo Soto. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde
Servicios legales de la abogada Berenice Serí Mejía. ¿Qué servicio ofrece este despacho? Están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañías para los emprendedores que necesitan insertarse de manera formal a la economía, asimismo traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de mueble, además de eso, servicios de copias e impresiones. Este despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación en Bonao. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Si quieres acceder a esos servicios legales que ofrece la abogada Serí Mejía, puedes marcar ahora mismo al 829-272-0330. Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Agradecemos a las personas que se han ido conectando en esta transmisión en Cordillera FM, en Facebook, en mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD, así como desde el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Estamos en un espacio de entrevista en exclusiva con el comunicador ambiental Ramón Castillo Soto. A propósito de ese proceso de confrontación, Ramón, entre Barrio y Pueblo Viejo y los comunitarios, ¿cómo ve usted a los diferentes dirigentes comunitarios de esa zona? ¿Qué planes siguen para que no se construya una presa de cola en esa demarcación? Los dirigentes comunitarios de esa zona se han mantenido con su llama encendida, exigiendo lo que constitucionalmente le pertenece, no pidiendo ni mendigando y soportando todas las vicisitudes y todos los maltratos de este gobierno y de un Ministerio de Medio Ambiente calcomido, podrido, que recibe lineamientos gubernamentales, al igual que de un Ministerio de Minería, que son personas que no deberían de estar ahí por irresponsables. Porque si usted es una persona seria y usted no está de acuerdo con esa carnicería que se está cometiendo ahí con los recursos naturales, cuando usted va ahí, usted ve ese destroce de esos árboles. Si fueran funcionarios, si fueran ministros serios, que se respetaran, ellos mismos deberían de renunciar, irse por la puerta grande de esos ministerios y hacer rueda de prensa y decir, estamos renunciando porque no estamos de acuerdo con la política de destrucción ambiental del actual gobierno presidido por Luis Rafael Abinader Corona, y quedaran mejor para el país. Pero van a pasar a la historia de este país como verdaderos genocidas, como verdaderos criminales de los recursos naturales y por ende como violadores de los derechos humanos de personas que lo único que reclaman es el verdadero derecho, el derecho a la vida. Ramón, ¿hay conflicto de interés entre el Ministerio de Energía y Minas con esta empresa? ¿Hay conflicto de interés para mediar en esa confrontación? Ellos no están mediando absolutamente nada, porque es entregado que están totalmente a esa empresa bajo las directrices del gobierno. El gobierno dice en una semanal, estamos abiertos al diálogo, estamos negociando, y al doblar la esquina ahí están ellos destruyendo. Recuerden una oportunidad que estaban hablando de diálogo y fue cuando fueron y le cayeron a bombazo a los sacerdotes, que hasta el sacerdote Johnny Durán salió sangrando por aquí, producto del impacto de una bombita de esas lacrimógenas. Entonces, ¿de qué diálogo están hablando? ¿De qué están hablando? Ahí no hay ningún diálogo, ahí lo que existe es una represión constante cada día que pasa, cuando lleva un contingente militar con esas metralletas aquí, es para amedrentar,
para meter terror psicológico a esos humildes personas. Pero ahí hay personas, hombres y mujeres, que pasan de 80 años y están dispuestos a que le pasen por encima del cadáver de ellos. Porque una presa de cola, ¿qué significa? El lugar donde van todos los desechos contaminantes. Solo que una presa de cola. Y el gobierno firmó para eso. El gobierno firmó, óiganlo bien, recuerde que el gobierno Abinader recibió un anticipo económico de esa empresa. Desde que recibió ese anticipo, le dije yo a uno de los amigos luchadores de allá, preparémonos que hay problemas. Eso significa un compromiso. Un compromiso. Es lo que eso significa. Por eso usted ve ese silencio y el ocultamiento de todas las informaciones de ese estado de represión, de criminalidad que existe en ese lugar. Ahí no han respetado ni siquiera la voz de la Iglesia Católica, que se ha ofrecido a ese nivel, que se ha ofrecido y se ha presentado para dialogar. Pero la empresa, con el apoyo del gobierno, ha roto el diálogo. El diálogo está roto. Hay sacerdotes que se han encontrado con el presidente en lugares de otras actividades, y cuando le han abordado al presidente sobre eso en reuniones privadas, el presidente se ha puesto colorado como un cangrejo y le ha dicho: esta reunión no es para tratar eso. Es un entreguismo total, y todos sus funcionarios. Entonces, quien sufre las consecuencias es el pueblo. Y un Congreso que no sirve para nada. Un senadores que no sirven para nada. Porque ese senador de Cotuí deberían declararlo hasta no grato en ese pueblo. Pero un grupo de adulones, de limpiasaco, en esa sala capitular de Cotuí creen que es un Dios, que es un santo. Escribe Carlos Ortiz: Barry Gold tiene carta blanca con el gobierno de Abinader PRM. Es evidente que Barry pisotear incluso las leyes del país porque el gobierno le dio toda la quiesencia del presidente. Así mismo es. Las leyes de este país, incluyendo la Constitución de la República, esa empresa se ha limpiado con ella y ha convertido eso en la frase de Ferdinand Lassalle, que dijo que la Constitución era un pedazo de papel y que Balaguer hizo suya esa frase aquí. Eso mismo ha hecho esa empresa, con el apoyo del actual gobierno y con el apoyo de esos vividores que tenemos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Que inclusive los senadores, los diputados, tienen potestad, si sirvieran, hasta para interpelar al propio presidente de la República. Mucho menos un ministro como el de Medio Ambiente, como el de Minería. Pero son todo un grupo de serviles. Eso es lo que son. Aquí no tenemos Congreso, aquí no tenemos legisladores. Y tan buena ley que tenemos, señores. Esa 64 par de cero. En días recientes, ahí está el video donde un gran amigo hizo un video en Rancho Arriba. Como una empresa de aquí de Bonao, destruyendo el río Nizao en Rancho Arriba, con el auspicio y el apoyo del síndico de Rancho Arriba, que es la empresa JM, y lleva ese joven de Fundación Verde, Ignacio Joga, el caso al Tribunal de Ocoa. El Tribunal de Ocoa lo iba a rechazar de una vez porque son cómplices los jueces que hay. Ahora lo lleva al Tribunal Superior Administrativo. Pero hay que ver cómo esa zona da pena ahí. Eso da pena. Peor que lo de Bonao. Así está el país. En Bonao, desde Rancho Nuevo no hay nada que buscar. Solo acabaron con la complicidad de estos señores. Hato Viejo por igual. Maimón no queda nada. El proyecto agrario Maimón 308 El Guano. Eso desapareció totalmente. Bueno, aquí tengo yo unas imágenes
del daño más grande que descubrimos en Maimón hace 8 meses, en una finca propiedad, que hay que decir el nombre de Viterbo Ramón Martínez, padre del diputado Martínez, regenteada por el señor Federico Vergés Doré. Pero ahora aparece este señor con un permiso, mire, por depredar ya lo único que le queda al área occidental, al área norcentral. El Yujo, una propiedad de una 100 tarea. Antier este comité depositó este documento aquí en una institución que le llaman medio ambiente o mierda ambiente, excusando la palabra. Esto aquí. Y un coordinador nacional de medio ambiente que funge allá, oye bien, dijo, no, éntrense, aunque haya que reprimir. Y le están esperando allá que entren, que le van a quemar el primer equipo. Aquí en esa zona, en el Yujo, es un irrespeto tremendo. Por eso yo decía hoy que mañana es día del medio ambiente. Por eso usted ve que yo ando vestido de negro. Debemos de vestirnos de negro, enseñar de luto, enseñar de protesta por la irresponsabilidad, cómo se están acabando nuestros recursos naturales. Todos los directores regionales de medio ambiente son cortados con una misma tijera. Ninguno de ellos hace valer el precepto jurídico de la ley 6400. Siempre he dicho que esta regional provincial de Bonao deben de cerrarla, deben de clausurarla, porque eso no es más que un sistema cloacal. Una de las nóminas más altas de gente rascándose la barriga ahí, desbostezando y haciendo realmente lo que le viene en gana. Un grupo de militares, sí, que le llaman SEMPA, Servicio Militar Protección Ambiental. Yo le he puesto Servicio Militar de Destrucción Ambiental, que no tienen razón de estar ahí. No tienen razón, porque los ilícitos ambientales están en la nariz de ellos. Sabana del Puerto. Sí, hemos visto, Ramón, que el presidente de la ADP en Bonao, Raúl Martínez, convocó una marcha, protesta pacífica, en solidaridad con Zambrana el 8 de junio. Nos gustaría su apreciación al respecto de cómo un gremio, en este caso de profesores, se suma a este proceso de lucha en defensa del medio ambiente. Un gran aliado siempre ha sido la ADP y Raúl Martínez más. La ADP fue eje central, columna vertebral del caso Miranda. ADP fueron unos luchadores eternos de Miranda. Cuando estaba el campamento allá en plena capacidad, ellos iban un par de días a la semana a una comisión. Todas las marchas en contra de esa explotación, ahí estuvo la ADP. Y Raúl Martínez. Hoy día Raúl Martínez, el presidente de la ADP, y ha convocado esa marcha para el día 8. Sí. Muy bien. ADP es un aliado al movimiento ecológico. Y son verdaderos ecologistas, como el caso de Raúl Martínez. Y es un abogado al servicio de la ecología para prevenir y sancionar los delitos ambientales. Le decía que aquí mismo los ilícitos ambientales están al doblar la esquina. Aquí en Sabana del Puerto, La Jaiba, una zona protegida. Ahí hicieron un restaurante, no han habido régimen de consecuencias. Pero en Palero, arriba, al lado del río Jatubey, ahí destruyeron una finca de árboles, de que para un proyecto de vivienda, régimen de consecuencia, estamos esperándolo. Y notificamos al fiscal de medio ambiente, lo notificamos sobre eso. Ahora vamos a notificar otras instancias porque no había respuesta. Y ya esos mismos personajes que compraron ahí
compraron en fula en la cola ya. En lo del difunto Orlando Martínez que murió en la Florida, para que sepan bien que estamos enterados. Y no hay régimen de consecuencia, como que existe una nubosidad por todas partes. Mira, el Procurador Nacional de Medio Ambiente, Francisco Contreras Kiko, debería de estar preso. Debería de estar preso por estar apoyando los ilícitos ambientales. Usted va donde ese señor y se reúne. Él enseña la última muela, pero en la risita de él usted se da cuenta lo que hay por dentro. Te lo digo porque lo hemos visitado ya. A propósito de lucha ambiental, ¿qué ha pasado con el padre Rogelio? ¿Dónde está? El padre Rogelio está quebrantado ahora mismo. El padre Rogelio fue operado de un par de hernias. Tiene un nombre eso clínicamente. No sé bien el nombre aquí detrás. Y lo han mandado a estar en reposo. Usted sabe que eso es un poco peligroso. Cuando se habla de cirugías, aquí atrás en la columna vertebral. Entonces él tiene que estar en reposo, aún en contra de su voluntad. Pero fue lo que le dije. Peor es que vengan consecuencias de salud peores. Tiene que estar un tiempo largo. Usted sabe que yo mismo tuve casi 21 años retirado de todo, cuando sufrí la rotura de la cabeza del fémur. Y uno ha andado demasiado. Yo le decía, era ayer que hablábamos, no podemos desesperarnos. Hay que tener paciencia. Muchos quisieran que usted desapareciese de la faz de la tierra y que inclusive se hubiese quedado en esa operación. Cuando a mí me sucedió este caso, hubieron gente que brincaron para arriba y se alegraron. Y entre los que se alegraron ya hay 2 que están enterrados de muerte natural, porque todo se sabe. Sí, nosotros no nos desesperamos. Sin embargo, ya mire cómo yo ando, pero duré 1 año, estuve en silla de ruedas, estuve en andador, estuve en muleta. Y el hombre sigue parado y de pie. Y ahora es que sigo y con más fe y con la vida más organizada y dispuesto a seguir defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales y hacerle un llamamiento a las autoridades de este pueblo que se están haciendo ciegos, locos o sinvergüenza y del medio ambiente no hablan. Y la oposición debería de asumir como oposición dentro de su rol y dentro de su prerrogativa y su discurso el tema medioambiental, número 1. Número 2, el caso del atraco de la cuestión de los seguros, aseguradora, la ARS, que es un atraco lo que existe ahí. Si en verdad son oposición, ahora si son un saco de orines, que se queden por allá. Escribe aquí Carlos Ortiz, todos los maestros para San Francisco. Agradecemos a Ramón Castillo Soto, comunicador ambiental, por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y arrojarnos luz de este proceso de confrontación entre los comunitarios de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. Gracias, Ramón. El placer ha sido nuestro, Ricardo, el estar aquí, llegando a cada hogar de la provincia Monseñor Noel, del país y del mundo. Le doy las más eternas gracias por haber tenido la amabilidad de soportarme en estos minutos, pero siempre estamos y estaremos dispuestos para las mejores causas en defensa de nuestra provincia y del país. Muchas bendiciones y que el Dios Todopoderoso cada día nos siga iluminando. Y recuerden que a lo único que le debemos de temer es a la llegada de la noche, porque al otro día amanecemos más viejos. Claro. Gracias Ramón. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias a las personas que se conectaron en Facebook, en YouTube, en mi canal, en el canal de YouTube de Conexión Ciudadana, así como Cordillera FM, mi cuenta personal de Facebook, Ricardo Yen RD, Carlos Ortiz, las personas que también se conectaron durante esta transmisión, en esta entrevista en exclusiva con Ramón Castillo Soto. Señores, como hemos dicho, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por haberse conectado. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega.